Ya, mientras ingresan sus compañeros, vamos a hacer un pequeño bosquejo de lo que les había dicho. Ahí creo que hay todavía que adicionar. Todo está admitir. Ya, David ingresó. Ya. Entonces, hola, hola, buenas noches, buenas noches. Entonces, ayer hemos visto, hemos analizado un ejercicio de la práctica, ¿ya? Hemos visto incluso de una función lineal cuadrática que nos ha mostrado una población grande y una pequeña en función de su restricción. Esta pequeña se ha hecho en función del límite de su restricción, como puedes ver, ¿no? Esta restricción le ha planteado justamente la función basada en una experiencia, en realidad un experimento que se ha hecho ya, basado en un experimento real de la vida cotidiana. Es cuando se fabrica una cierta cantidad de lavadoras, ¿no? Un cierto tipo de lavadoras, entonces tiene que cumplir cierta restricción o norma, o también en este caso, el personal que trabaja en ese sector hace un control de calidad que tiene que rendir ciertas restricciones para que el producto terminado sea lo que, digamos, el cliente ha pedido, ¿no? Es más o menos así, pero tiene unas restricciones, ¿no? Entonces, toda esta actividad de la fabricación de lavadoras, en este caso, se ha creado una función y eso hemos integrado en función de dos variables conjuntas, porque a la vez se ha creado dos actividades, uno que representa el espesor y hemos dicho que Y representa el diámetro. Entonces, una vez que se han analizado las dos variables, quiere decir que estas dos actividades están muy relacionadas a esto. Entonces, conjuntamente se ha resuelto como el modelo, el concepto dice, si es una función de dos variables, pero y es conjunta, quiere decir a la vez actúan de la misma manera, entonces hay que resolverlo de este tipo de probabilidad y hemos visto esta probabilidad, ¿verdad? Hemos hecho, en este caso, la doble integral, ¿no? Un poquito en lo que es en esta parte, yo he resuelto en la pizarra, aquí me equivoco, porque nos salió un negativo, ¿te acuerdas? Entonces, ahí, a ver, tener mucho cuidado en el cálculo, justamente por eso es mucho ojo, mucho ojo. La matemática es exacta, por eso es mucha concentración. Necesito que no que se nos vaya, no salen 90, pero ese es el resultado en realidad. Esto es resumido en realidad del contexto del autor, pero nosotros lo hemos hecho en la pizarra, ¿no? Haciendo un análisis de esto, ¿no? Haciendo un poquito de recuerdo de lo que ayer hicimos, ¿no? Muy bien, entonces, también hay otro problema en este caso de la práctica. A ver, vamos a ver un poquito, hay otro problema, vamos a ir a eso. Todo está en función del libro, ya vamos a ir a eso un poquito. Mencionaremos a los compañeros que están ingresando. Javier, Alex, Jonathan, ¿alguien más? Javier de nuevo. Ya, entonces, vamos a ir un poquito a la práctica. A ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Sí. Entonces, voy a compartir esto. Ustedes ya lo deben tener también, ¿no? O sea, bueno, les he enviado para ambos, ¿no? Tanto en Word y en PDF. Estamos con eso ya. Entonces, muy bien. Como estamos ya a vísperas del examen, esto hay que resolverlo, ¿no? Entonces, esto hicimos, ¿sí? El ejercicio 251, ¿sí? Esto, ¿lo ven? Esto, con esa restricción que se ha planteado, ¿no? Determinar la probabilidad de que una lavadora escogida aleatoriamente, incluso o sea, se ha fabricado varias lavadoras, o sea, escoge una lavadora, pero que tenga el espesor entre 1.5, 1.0 y 1.5 milímetros, ¿no? Y el diámetro que esté en este intervalo, ¿no? Eso nos ha pedido, o sea, eso es un requerimiento, así, ¿no? Pero aleatoriamente, pues, ¿no? Cuando dice aleatoriamente, quiere decir, cuando habla aleatoriamente, quiere decir, no solo esta función, son otras y varias funciones continuas, se puede simular, o sea, el hecho de hablar de simulación quiere decir que va a variar, o sea, en este caso, puede variar incluso el requerimiento mismo, porque nos ha pedido con este espesor, con este diámetro, ¿no? Puede tender a variar, no siempre puede ser lo mismo, ¿no? Entonces,
pero aleatoriamente estamos escogiendo, o sea, quiere decir que son varias lavadoras, ¿no? Pero de esa manera se puede generar datos aleatorios. Enseguida vamos a ir al Excel y les voy a mostrar cómo se hace esa parte ya de generar números aleatorios, ¿sí? Enseguida vamos a hacer esto ya y vamos a hacer un pequeño bosquejo en Excel más, ¿ya? Muy bien. El anterior ejercicio, esto también es del libro, mira, 253, ahí está en el libro, ustedes lo tienen a la mano, ¿ya? Esto de la misma manera, esto lo vamos a hacer ahora, después, esto también lo hicimos en clase, pero también lo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hacer esto, ¿sí? A simple vista, mira, eso es hallar C, ¿no? Determina el valor de la constante C, ¿no? Es una simple integral que hay que hallar C. Hay que encontrar cuánto vale C. Después de eso, una vez que encontremos, hay que hallar la probabilidad de que es igual a 2. Una condicional, ¿no? Después un número de componentes, o sea, la media y la varianza. En resumen, una media, una mu de X y una sigma de X. Esos dos, ¿no? Eso. Pero primero tenemos que encontrar C, ¿no? En este caso, ¿no? Ahora primero vamos a esto, ¿ya? Muy bien, a ver, alguien está ingresando. Permitir, ya. Se observa el contexto, hola, me dicen ya si no se observa, estoy asumiendo que se está viendo, ¿ya? Enseguida vamos a ir a la pizarra, ¿sí? Y vamos a ir a Excel más, ¿ya? Muy bien, entonces, hacemos una lecturita, vamos a hacer de esto, ¿ya? Una lectura, un concepto en realidad. Vamos a entenderlo, de qué se trata, por qué será esa función, todo eso. Vamos a dar una solución, también vamos a ir al contexto, ¿sí? Por ejemplo, 2.53, ¿no? El ejemplo, vamos a ir al libro, mejor iremos al libro. 2.53, vamos a nuestro libro, vamos a nuestro contexto, ¿no? Aquí está, ¿no? Listo. 2 puntos, vamos a ver qué es, para no equivocarme, a ver dónde estamos, a ver, 2.53, ¿no? Todo esto, 2.53. Vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos aquí, entonces, ¿dónde estamos? Está para ingenieros, aquí está, ya está. Muy bien, entonces estamos en el libro, estamos, ¿ya? 2.53, aquí estamos, ¿qué número es este? Este es el 51, 51, más abajo el 52. Este 52 está muy relacionado a la densidad marginal del diámetro del cable, ¿no? Está relacionado, este 52 está relacionado al anterior, hasta el ejercicio que hicimos. Muy relacionado, está ligado, totalmente ligado, tiene mucha relación. Este es sueltito, este es muy aparte, ¿sí? Muy diferente, en realidad es otro, ¿ya? Muy bien, empecemos a analizar esto y esta parte de números aleatorios. Después de esto vamos a ir al Excel, ya espero que no demore mucho. En el Excel quiero mostrarles cómo se determinan números aleatorios, por qué se genera una función, todo esto, ¿ya? En el Excel, ¿sí? Ya, esta parte es importante porque entra al examen, esto, ¿ya? Entonces, empecemos. El artículo performance comparación, o sea, esto está en inglés, ¿ya? Este artículo, en realidad, el artículo, ¿ya? Así, global, ¿no? El artículo describe, ¿ya? O sea, el artículo describe un modelo del movimiento de una computadora móvil, ¿sí? ¿No? O sea, ¿qué quiere decir? El movimiento de una computadora móvil, o sea, el hecho de moverse una computadora móvil, o sea, hace esa descripción, o sea, ese movimiento genera un modelo, en realidad. El hecho de mover, o sea, incluso de desplazar el mouse de izquierda a derecha, ya genera un modelo matemático. De eso dice, ¿ya? Suponga que esta se mueve dentro de la región A, delimitada por el eje X, ¿sí? La recta X igual a 1. Ahora, por favor, si están con audio. Y la recta Y igual a X, ¿no? O sea, X va a ser igual a 1, Y va a ser igual a X, va a tomar el valor de X. Quiere decir, si Y toma el valor de X, pero si X vale 1, entonces como si tomara Y igual a 1, ¿verdad? O sea, quiere decir, en otras palabras está diciendo X igual a 1, Y igual a 1, ¿verdad?
Así, mira, está formando una identidad. La recta x igual a 1, ¿no? Pero, y la recta y igual a x, ¿no? Entonces, si es igual a 1, pero x vale 1, entonces es como decir y igual a 1 también, ¿no? De tal forma que si x, y, que si este punto representa la posición de la computadora, o sea, es un punto, ¿no? Es como una matriz, ¿ya? En determinado momento, la función de densidad conjunta, está hablando conjunta, de x y y, o sea, ¿no? Está dada por esto, ¿no? Entonces, un poco analicemos en esto. Mira, cuando nosotros movemos un punto, digamos una tiza en la pizarra, genera un punto, ¿no ve? Ese punto es x y y. O sea, si tú lo desplazas un poquito más allá, más arribita, más abajo, entonces está variando x, ¿sí? Si le vas a la izquierda, x igual a 1, digamos, a la derecha está haciendo, entonces como y es igual a x, también y te sigue porque se está desplazando a ese lado. Entonces, generas una función. ¿Y por qué decimos conjunta? Porque x solito no se mueve, solito x no se desplaza. Entonces, conlleva juntos, por eso es un par ordenado, ¿no? Entonces, como dice que en este caso, como menciona aquí el problema, ¿sí? Describe el movimiento de una computadora móvil, ¿no? O sea, tu computadora o tu laptop se está desplazando, se está moviendo, y te digo, y al moverse, solo X se mueve, X solito nomás se mueve, no, ¿verdad? Se mueve también Y, los dos se mueven. Entonces, es un suceso que involucra las dos variables, ¿no? Se mueve tanto X y gracias a X también Y se está moviendo porque está generando un punto de desplazamiento, ¿no? Entonces, ese es un suceso real, ¿no? Porque estás moviendo tu laptop o tu computadora, estás desplazando, entonces genera siempre un punto en el espacio. X y Y, ¿no? Entonces, por eso dice conjuntas. Entonces, ese movimiento, ese desplazamiento que hace, genera esta función, 8 por x por y, 8xy, ¿no? ¿No? Y aquí me muestra siempre x, y, ¿no? O sea, un punto, que pertenece a A, pero ¿qué es A? ¿No? ¿Qué es A? Es una región, un área. O sea, ¿qué quiere decir? Suponga que esta se mueve dentro de la región A, ¿no? O sea, tu laptop estás moviendo dentro de un sectorcito, de un área. Un sector, digamos, un cuadradito que te has marcado, digamos, en tu escritorio, solo este sectorcito se está moviendo, ese área A. Eso, enseguida vamos a ver la pizarra, vamos a un poquito a entender más, ¿ya? Entonces dice, ese punto de desplazamiento pertenece a A, o sea, ese área, esa región. Y esta función va a ser igual a 0 cuando ese punto no va a pertenecer a esa área. No me quiere decir que es fuera de esa área, ¿no? Entonces siempre menciona 0, ¿no ve? Esto no debería mencionar, ¿no? Está de más. Pero la función continua siempre dice, no solo hay que mencionar lo que existe una probabilidad, lo no probable también hay que mencionarlo, dice, es el modelo. Dice. Aunque por aquí es 0, porque por ese lugar la laptop, la computadora no se va a mover, no vamos a desplazar, obviamente va a ser una probabilidad 0, pero hay que mencionarle porque es parte del modelo de desplazamiento, es parte del modelo de la función, ¿no? Por eso dice, ¿no? No pertenece a A, ¿no? Ya está. Ahora, encuentre la probabilidad de X mayor a 0.5, ¿no? De que de que el desplazamiento, de que se va a mover mayor a 0.5. Y a la vez, como si X se está moviendo, obviamente que Y va a entrar en este caso también en movimiento y Y menor a 0.5. O sea, más o menos que como que contradice, ¿no? Mira, si Y se mueve a 0.5, perdón, X se mueve a 0.5 y Y a menos 0.5, entonces, a ver, esto, una gráfica casi genera un punto, ¿no? Entonces, de esa manera, bien. Entonces, así, ¿no? Así yo creo que hasta esa parte has entendido, ¿no? Cómo se está planteando el problema. Pues siempre es bueno leerlo, ¿no?
Ese es el concepto, ¿no? Ya nos ha planteado esto, ya nos ha dicho, esto tienes que encontrar. Así, ya te da la restricción. Y cuando nosotros analizamos x mayor a 0.5, entonces está dentro del área. Está bien lo que me ha preguntado. Y menor o igual a 0.5 también está dentro del área, porque el área es, no conocemos cuánto de área es, ¿no? Pero como dice x igual a 1, entonces del 1 sobre la mitad 0.5 está dentro del área. Entonces, está bien. Entonces el área debe ser 0.5 por 0.5, así, ¿no? O sea, el 1 por 1, así, ¿no? Entonces, enseguida vamos a ir a la gráfica, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces, haciendo en este caso, la región A es un triángulo, ¿ya? Es un triángulo, ¿ya? Es un triángulo, dice, que se muestra, ya enseguida vamos a ver en la figura, ya, donde la región x mayor a 0.5 y y menor a 0.5 aparece sombreada, dice, ¿no? Para determinar esta probabilidad, ¿no? Esta probabilidad que se ha planteado, se integra la densidad conjunta, ¿no? Ahí está, mira, en uno, los dos, conjunta, en la región sombreada. Ahora vamos a ver la región sombreada. Todavía no hablaremos de esto, aquí en la gráfica, ¿no? Aquí está, ¿verdad? De 0 a 1, ¿no? ¿Qué pasa si x es igual a 1? Decían, vea, aquí está, ¿verdad? Esto, escúchenme, se va a graficar en el examen mismo el GeoGebra, ¿ya? Aquí, un poquito aquí, bueno, aquí, a ver, aquí, un ratito, adicionaremos a los compañeros. A ver, alguien está conmigo, no se ve nada, tal vez solo en mi pantalla. A ver, se observa, hola, se está viendo, voy a compartir a esta parte. Se está viendo el GeoGebra, hola, uno de sus, Sí, ahora sí, licenciado, ingeniero. compañeros me dice que no se ve ya. Entonces, este es el GeoGebra, ¿te acuerdas de esto? El anterior ejercicio, ¿no? Esto vas a borrar, ¿no? Vas a hacer uno nuevito, vas a hacer una hoja nuevito, vas a hacer un nuevo, así, ¿no? Entonces, en ese nuevo vas a crear, en este caso, no, incluso se calcula probabilidades. Más después vamos a hablar de esto. Esto es más adelante, más adelante, ¿ya? Entonces vas a crear, en este caso, una hoja en blanca, ¿sí? En este caso vamos a hacer, a ver, hoja de cálculo. No necesitamos cálculo. Uno nuevo, ya, aquí nomás, ¿no? Así. En este nuevito, ¿ya? Aquí. Entonces aquí vas a graficar, como te he indicado, ¿no? ¿Cómo era nuestro problema? A ver, otro título. Volvemos a nuestro ejercicio. ¿No? Ahí está. Entonces, en el libro, ahí está la función, ¿no? 8x por y, ¿no? Es la función, ¿no? Y marca punto, ¿no ve? 8x por y. En el cuadernito 8x por y, ya está. Entonces, vamos a volver a GeoGebra. Aquí vas a utilizar, pues en el examen vas a utilizar GeoGebra. ¿Dónde está? Aquí está, ahí está, ¿no? Ahora sí, ya. Entonces, dice aquí, ¿no? Como te he indicado otra vez, ¿no? Así, f de x, ¿cómo sabes? Así, función normal, una función que sabes. F de x igual, ahora no, ya no va a ser f de x nomás solita, ¿no ven? Como es conjunta, involucra x y y, ¿no ven? Entonces, f, y, esta, ¿no ven? 2, mira, genera un punto, mira, estás mencionando una función de dos variables, dice el GeoGebra mismo, ¿no? Quiere decir que vas a colocar dos variables. Eso está generando un punto, un par ordenado. Muy bien, entonces dice, mi función se llama 8x por y. Marcamos entonces, a ver, 8x por y. ¿Sí? Por y. ¿Sí? ¿No? Listo. A ver, aquí no hay nada aquí. Simplemente enter, a ver, enter. Ya está. A ver, veremos. La marcadora está. Como es lineal, a ver, esto x es a la 1, y a la 1 es lineal, tendría que marcar verificar, está variando, duplicar, tendríamos que no quiero un punto, quiero una función, a ver, 8, vamos a hacer 8. 0.5
tiene que mostrar estar lejitos. Inge, buenas noches. Me parece que tiene que graficar las rectas x igual a 1 y y igual a x. Ahora vamos a ver, como esta condicionante decía x igual a 1, ¿no ve? Si x es igual a 1, ¿no? Ah, claro, eso es primero vamos a estar, x igual a, aquí está, ¿no? X igual a, ¿cuánto? A 1. No, x sería esto. Pero necesitamos, no, la x igual a 1 sería, a ver, un poquito, a ver. Si x es igual a 1, despejaremos en esto, sería x menos 1 igual a 0. Entonces f de x va a ser igual a x menos 1. Listo. Primero esto, x menos 1. Entonces vamos a hacer primero esto, ¿ya? Okay. Primero con x, solito x. A ver, un ratito vamos a hacer esto. X menos 1 menos. Ahí está. X menos 1 es esto. Muy bien. Eso quiere decir cuando, si despejas igualas a 0, esto va a ser x igual a 1. ¿Verdad? Si despejamos. X igual a 1. Ahora vamos a esta función, ahorita es esta recta, ¿no? Ahora vamos a esta función. Vamos aquí a la, volvemos aquí a la función, aquí arriba. Ya tenemos la recta, ¿verdad? Aquí está, esta recta, ¿no? Esta recta. X igual a y, ¿no ve? ¿No? Ahora vamos a hacer x igual a, en este caso, ahora vamos a hacer, esta es la recta, ahora vamos a hacer esta identidad. Si x igual a 1, entonces y va a tomar el valor de x, ¿no? Entonces y tomaría 1, mira que arriba a la altura, 1, ¿no ve? Entonces vamos a, esto vamos a considerar, esto, x igual a y. Vamos a nuestro GeoGebra, aquí está, ahí está. Vamos a ver, ya, si vamos a hacer, vamos a considerar, entonces, SF de X vamos a considerar un Y, entonces le voy a decir, Y es igual a X, o si no, es, a ver, tendríamos X igual a f de x, como sería y, f de x, vamos a hacer aquí. X igual a y es lo mismo que decir y igual a x. Vamos a ver esto, ¿no? Pero estamos considerando, está bien, intersecta el 0, está bien, intersecta el origen. Inge, la otra gráfica, la primera que ha hecho está mal. Póngale nomás x igual a 1 en la primerita, en la celestita. Bórrelo eso, x igual a 1 nomás póngale, tal como está en los datos del PDF. X igual a 1, póngale, Inge. Listo, ya está. Solamente tiene que, la pantalla está muy amplificada. Ya salió la recta vertical. No, esta es la vertical, ya está. F, x igual a 1, sí, ya está. ¿No? Las dos ya están, solo que no se nota porque está en escala 20. De 20 en 20 está yendo. Póngale a escala de 1 en 1 los ejes coordenados. Si tomamos esta escala, también coincide, mira. Asumiremos que este 100 es 1, ¿verdad? ¿No ve? En x, 100 es 1 a su altura. En y, 100 es igual a 1 también. Haremos que la escala 1 a 1, ¿sí? ¿No? Entonces, esta tomaría. Puedo considerar punto, ¿ya? Puedo considerar punto. Ahí donde están mis puntos, aquí, punto. ¿Quieres marcar un punto? Sí, aquí está. Puedo marcar un punto de aquí, aquí, aquí y aquí. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿no? Incluso ahora vamos a hacer una recta. Aquí. Entonces,
Esto está consideramos, con nuestra escala asumimos que 100 estamos en la escala de 1, ¿ya? Entonces, ¿no? Entonces, digamos así. Entonces, aquí también, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? X igual a 1, está bien. X igual a Y. Está bien, ahora volvemos al contexto, en este caso al modelo. Ahí está, ¿no? Entonces, mira, aquí hemos considerado, aquí está 100, ¿no? Pero vamos a considerar 1. En el libro está 1. Nosotros en el GeoGebra consideramos, se puede cambiar de escala también, está bien, los veréis. Se puede cambiar de escala. Eso es, el GeoGebra tiene muchas herramientas, podemos cambiar de escala a gusto como queremos graficarlo, ¿no? Entonces, en los puntos coordenadas. Entonces, tenemos 1, y para este área sombreada 0.5, la sombreada está considerándose esto, ¿no? Esta restricción que nos ha planteado, por ejemplo, la probabilidad mayor a 0.5 en X. ¿Dónde está? 0.5 en X, ¿no? Todo esto, ya. Ahora en Y también mayor a 0.5, no, menor a 0.5 en Y. Entonces marca toda esta área, ¿no? Entonces este área hay que encontrar. Se nos ha dicho encontrar esta probabilidad, ¿no? Graficando, esto nos da, ¿no? Esto sale. Puede ser en la herramienta que deseamos, pero esto sale, ¿no? Muy bien, ya está. Entonces, ahora, lo importante ahora, ya hemos graficado, ahora hay que plantearle los límites. De dónde a dónde, o sea, este área hay que integrar este área, pero es doble integral, aquí está, mira. Para X y para Y, ¿no? Esta parte es mucho cuidado, ¿no? Para los límites, ¿no? Lo que hemos hecho ayer también, ¿no? O sea, de 0,5, de X mayor a 0.5. ¿Hasta dónde será? ¿No ve? Mayor a 0.5. ¿Cuál es su máximo? Su límite es 1, ¿ya? Hasta 1, ¿no ve? Entonces, le integramos en X de 0,5 hasta 1. De aquí hasta aquí. Más allá no vamos, ¿no? De aquí a aquí. En Y sería de 0 hasta 0,5. En Y esta altura está tomando de 0 hasta la altura 0,5, ¿no? O sea, de aquí hasta aquí. Entonces ya tenemos para X y para Y. Ahí entra la función, ustedes conocen ya la función, ¿no? Esto. Y lo primero que hacemos, de adentro que es Y, ¿no? Diferencial de Y, después diferencial de X, ¿no? El último diferencial de X, ¿no? Entonces, este proceso lo vamos a hacer ahora en la pizarra, ¿ya? Este integral. Vamos a resolverlo para hallar esa probabilidad, ¿sí? Yo voy a copiar a mi cuaderno para ir a la pizarra, ¿sí? Entonces, esto tenemos 0.5 hasta 1, 0, hasta 0.5, desarrollamos la función 8x por y, diferencial de x. ¿Qué más? Nuestra probabilidad, en este caso, es x mayor a 0.5, esa es la restricción que nos ha pedido. Ya está, ¿no? Eso me notaré, el resultado tiene que salir 0.375, ¿sí? Esta integral está resumida según, hay veces hay modelos ya dentro de lo que es la informática, les voy a mostrar. Hay otros, el MATLAB, el MATCAD, que le puede integrar directamente así, ¿no? O sea, hay otras herramientas que también ya integran. O sea, ya hay modelos en este informático software que te permiten ya integrar directamente. Les das los límites y te lo integra. ¿No? Pero analíticamente hay que siempre saberlo, ¿no? Siempre es así, ¿no? Entonces, un cálculo, ¿no? Entonces, así. Pero este es el resultado, ¿sí? Entonces, eso, muy bien. Eso vamos a hacerlo ahora. Entonces, hemos empezado de aquí, nos ha planteado esto, esa restricción hemos graficado de la gráfica, mucho mejor nos hemos delimitado con los áreas, ¿no? Entonces, vamos ahora a la pizarra. En la pizarra iremos a compartir. ¿Dónde estamos aquí? Está el Drawcamp. Drawcamp es un software que te permite compartir, en este caso, utilizar cámara. Puede ser cualquier tipo de cámara. Si es cámara celular, igual te permite. ¿Ya? Entonces, si se ve, me dicen si no se observa todas las letras, todo, voy a tratar de hacer un acercamiento. Ya se puede hacer, entonces, cada acercamiento, sí. Puedo hacer acercamientos, que deseas, o sea, más grande, más chiquito, no hay problema, ¿sí? Lo importante es que se entienda, que se vea, ¿ya? Y eso es la clase, ¿sí? Así vamos a terminar y vamos a pasar a Excel, ¿ya? Muy bien. Entonces pasamos a esto, a sacar los
escribas aquí, ¿ya? Entonces, no sé si se ve, ¿no? Me dicen si se observa, ¿ya? Tenemos directamente, vamos a ver, la probabilidad de x mayor a 0.5 y, ¿no? O puedes decir también coma, y en este caso menor a 0.5. Entonces esto, para no irme más allá, aquí te lo voy a hacer ya. Esto es igual, así, igual, doble integral, así, ¿no? Así para no hacer más espacio que se vea, ¿no? Tenemos entonces 0,5, entonces la gráfica está así, ¿no? A ver, está la gráfica. Vamos a buscar nuestra gráfica. Está así. Intersecta el origen, una recta intersecta el origen, ¿ya? Tenemos esto, aquí está 1, ¿ya? Y aquí está, aquí también, ¿no? Aquí también está 1, ¿sí? En este caso, ¿cómo está? 0, como en la gráfica, a ver, 0 mayor a 0.5, ¿no? Aquí es 0, aquí es 0.5. 0.5, entonces tendría este, ¿no? Este lado, mayor a 0.5. Y aquí arriba sería, esto es también 0.5. 0.5 hasta 1. ¿Sí? Entonces, eso sería ¿no? Entonces, tenemos aquí, mayor a 0.5 sería 0.5, su máximo tendría que ser 1, ¿no? En Y sería 0.5, no, menor a 0.5, ¿no? Pero en Y para arriba sería desde 0.5 hasta ¿cuánto? Hasta 1, ¿sí? Hasta 0.5 hasta 1 está bien de X, y de Y estamos considerando, no, de 0 hasta 0.5, está bien. 0 hasta 0.5, 0.5, de 0 hasta 0.5, ¿no? Entonces este es el lado, ¿no? Es un cuadradito, ¿no? 0.5, entonces este es el lado. Entonces, eso, muy bien. Tenemos en este caso la función 8 veces x por y. Ahora, el primer diferencial, esto es diferencial de y de adentro. El último es diferencial de x, ¿no? Muy bien. Entonces, integramos esto en este caso estamos primero de adentro, ¿no? Sabemos que primero de esto, después el último de x, primero de y, después de x, ¿no? Entonces, voy a hacer no separado directamente en ese mismo, pero sin mezclar datos, ¿no? 0.5 hasta 1, voy a abrir llaves y voy a integrar lo de adentro, primero, de aquí adentro. 8 como constante sale. Como es de respecto de y, entonces x es constante, 8x constante. La integral de y por diferencial de y equivale a y cuadrado sobre 2, ¿sí? Y cuadrado sobre 2. Muy bien. Ya integrado, cierro las llaves y voy a colocar el límite de 0 hasta 0.5. Después de esto, un ladito diferencial de x, ¿no? Termino de integrar. Ahí está, ¿no? Muy bien. 8 veces x sale como constante porque está, como es diferencial de y, esto se convierte en constante, ¿no? Simplemente he integrado y por diferencial de y, estos dos, y cuadrado sobre 2, y ya está. Entonces, una vez que he integrado y colocado los límites, ahora hay que reemplazar esos límites, ¿no? Aquí voy a hacer. De 0 a 1, esto va a ser igual a, puedo directamente operar aquí, ¿no? Para, mira, puedo, para 8 entre 2 sería 4 directamente, puedo operar así, para, así, ¿no? Entonces sería 4 veces x por y cuadrado, ¿sí? Y cuadrado, entonces como estoy reemplazando sería 0.5
límite superior al cuadrado, ¿ya? Menos límite inferior al cuadrado, sería 0 al cuadrado. Así. Ya está. Todo esto por diferencial de x. ¿Sí? Este 4x, ¿de dónde sale esto? ¿No? Aquí directamente, 8 entre 2, 4, 4x directamente. ¿Sí? Entonces, superior e inferior, aquí no me hacía reemplazar. 0.5 al cuadrado menos 0 al cuadrado, ¿no? Aquí está. Esto es 0 al cuadrado, obviamente que esto es 0. Esto me saldría 0.5 al cuadrado, sería un medio por un medio, sería 0.5, sería 0.25, ¿no? 0.25, directamente lo operaremos mejor así, por 4 sale 1, ¿no? 0.25 por 4 equivale a 1, entonces ese 1 es constante, afuera va a salir, 1 afuera, entonces simplemente integrar de 0 hasta 1 de x por diferencial de x, ¿no? Este 4 ha desaparecido, ¿por qué? En función a la operación de esto, ¿no? Esto multiplicado por 4 sale 1. Entonces, solamente integro esto, ¿no? Me saldría esto, x al cuadrado sobre 2, ¿desde dónde? De 0 hasta 1. De 0,5 hasta 1, ¿ves? Mucho cuidado, hay que tener 0,5 hasta 1, ¿no? 0,5 hasta 1. Ese pequeñito error ya no se quita, ¿no? 0,5, ¿no? Ahora aquí, superior menos inferior. Muy bien. Entonces, hemos integrado x por diferencial de x, nos sale esto, ¿no? Con esos límites. Entonces, aquí reemplazaremos superior menos inferior, 1 al cuadrado sobre 2, menos 0.5 al cuadrado sobre 2, ya está, ¿no? Listo. Ese 1 ya se ha eliminado aquí, porque 0.5 al cuadrado por 4 es 1. Entonces, ¿cuánto sale esto? Esto vamos a hacer. Espero que esté cerca del resultado. Esto sería 1 medio 0,5. Directamente aquí vamos a hacer. Esto sería. El denominador, esto es 1 menos 0,5 al cuadrado. Listo. Esto tendría que ser el resultado. 1 menos 0.5 al cuadrado. Ya, esto sale 0.75 sobre 2. 0.37. No sé si es así. 0.37. ¿Sí? Sí, 0.37 y 5. Sí, 0.37 y 5. Después. Estoy usando la cámara. 0.357, ¿no? De esa manera, ¿sí? Así ha salido, en este caso,